¿Qué tengo que hacer si yo ya identifiqué que tengo un problema con el consumo de alcohol? El primer punto es entender que esto es una enfermedad mental. Al ser una enfermedad mental, es una enfermedad que se puede manejar trabajándola con el equipo profesional adecuado, con el tratamiento adecuado, se puede salir de esto y se puede controlar. Y obviamente esta enfermedad se va controlando desde el pensamiento, desde las estrategias de afrontamiento que yo tengo para mantenerme en abstinencia. ¿Por qué es importante que entendamos la enfermedad? Creo que para poder afrontar la enfermedad tenemos que entender el diagnóstico. Y el diagnóstico que se le da a esta enfermedad es el siguiente: trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol. ¿Esto qué quiere decir? Que debido al uso de alcohol, mi pensamiento y mi comportamiento se deforma, se trastorna. Es decir, que debido a los cambios psicológicos que el alcohol genera en mi pensamiento, mi conducta y mi pensamiento se va a moldear. Es decir, va a cambiar la forma en cómo me relaciono con las personas que me rodean, a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, incluso en todas las áreas sociales, por decirlo de alguna manera. Y es aquí donde empieza o donde comienza el problema. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que suelen ser muy tranquilas, muy pasivas, pero que cuando consumen alcohol se vuelven agresivas o se vuelven completamente diferente a lo que eran. Es decir, una persona que es muy tranquila, muy pasiva, cuando consume alcohol se transforma y se vuelve una persona agresiva, hostil, o incluso las personas que suelen ser muy serias se vuelven personas como muy extrovertidas, que hablan mucho, que se ríen mucho, y dice uno, caray, pues pareciera ser que con el alcohol se transforma. Pues es real. Así es, porque ese es uno de los efectos que genera el alcohol. El alcohol desinhibe. Se podría decir que el alcohol en ocasiones se utiliza para pasarla bien y hay una explicación psicológica para eso. Y es que al ingerir alcohol llega un proceso en donde la persona se desinhibe, es decir, como que se vuelve más abierta, como que su pensamiento se vuelve un poquito más flexible y su conducta también. Y como lo explicábamos hace un momento, esto es precisamente por las alteraciones que genera. Y es que una enfermedad mental es algo que requiere de un tratamiento especializado, un tratamiento por profesionales. En este caso, esto se puede tratar inicialmente, si el problema no es tan grave, se puede llevar solamente con el proceso psicológico. En otros casos, también hay que agregar el tratamiento psiquiátrico, es decir, un médico con especialidad en psiquiatría para que le dé medicamento específicamente para poder ayudarlo a manejar la sintomatología que genera o que se genera al suspender el alcohol. Y en otros casos más graves, dependiendo del tiempo también de consumo y las cantidades, hay personas o hay pacientes que ya requieren de un tratamiento residencial, es decir, de un internamiento, de un centro de rehabilitación en donde se les va a brindar la atención tanto psicológica, médica, psiquiátrica, hay quienes trabajan con el programa de AA y bueno, la parte espiritual, entre otras actividades que cada uno de los centros tiene para ofrecer, para brindarle las herramientas y poder salir de este problema que genera la adicción. Entonces, partiendo desde ese punto, es importante conocer la enfermedad precisamente para saber cómo puedo ayudar a una persona que tiene un problema, que tiene una adicción debido al consumo de alcohol o incluso de alguna otra sustancia. Fíjense que cuando se habla de un internamiento es porque la persona ya está en condiciones muy avanzadas, su adicción ya está muy avanzada, ya no es posible en ocasiones el que el paciente por sí mismo pueda dejar de consumir, sino que ya se requiere de un tratamiento más puntual y más específico para que el paciente pueda salir de todo esto. Y es que, a decir verdad, llega un punto en donde el paciente ya no puede solo, en donde el paciente ya no puede salir por sí solo de todo esto por la dependencia física que le genera el consumo de alcohol o que ya le ha generado el consumo de alcohol. Independientemente de que también obviamente la dependencia psicológica, es decir, la creencia de necesitar volver a consumir para poder estabilizarse. Es por ello que hay casos en donde se tiene ya que contar con el tratamiento residencial para poder salir de todo esto. Es importante que entendamos
que cuando un paciente menciona que no puede salir de todo esto, que él tiene la intención de dejar de consumir, pero que no puede, hay que creerle. Y hay que creerle, ¿por qué? Porque en ocasiones, por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen un consumo de alcohol que es diario, lo que generalmente se conoce como el escuadrón, o las personas que pertenecen al escuadrón, es decir, son personas que andan en la calle tomando todos los días, si ellos suspenden el consumo de alcohol pueden tener consecuencias físicas, malestares físicos, que pueden ser perjudiciales para ellos. Incluso cuando se suspende el alcohol, hay personas que pueden llegar a convulsionar y bueno, pues obviamente esto puede tener repercusiones en cuestiones de salud física. Es por ello que se requiere de un tratamiento puntual, de un tratamiento especializado. No es que no quieran, es que a veces no puede, porque su cuerpo se los pide y obviamente su pensamiento también. Imagínense ustedes que un paciente que consume todos los días, le quitan de repente el alcohol y pues obviamente va a empezar con sintomatología física, como puede ser los temblores, las náuseas, el vómito, la ansiedad, la desesperación. Y bueno, todo esto es algo que desgraciadamente solo se puede contrarrestar o con medicamento o volviendo a consumir. Pero una persona que está en el escuadrón, obviamente una de sus opciones pues no es el medicamento, sino para él, ¿cuál va a ser su medicina? Pues el volver a consumir. Es por ello que en ocasiones las personas no pueden dejar de consumir. Les resulta muy complicado y muy difícil el dejar de hacerlo por toda esa sintomatología que se les genera tras suspender la ingesta de alcohol. Y en este tipo de situaciones, pues obviamente los profesionales que trabajan en un centro de rehabilitación, tanto médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras y demás, son personas encargadas precisamente con conocimiento en la materia para poder ayudarlos a trabajar en todo esto e ir reduciendo todos estos malestares que les genera sin que haya alguna otra complicación en cuestiones de salud física o incluso mental. Así es que ya saben, si alguien tiene algún familiar con un problema con el consumo de alcohol y les dice que no puede dejar de consumir, créanle, porque hasta cierto punto es algo complicado. Claro que esto no es en todos los casos, hay casos en donde realmente pues solo es cuestión de voluntad, por ejemplo con las personas que tienen un consumo que no es tan marcado, que es a lo mejor sí explosivo, pero que suele ser de manera a lo mejor semanal, no tan frecuente. Eso, bueno, también podría ser un chantaje, parte de la manipulación. Sin embargo, en este tipo de casos, cuando el consumo no es tan marcado, cuando el paciente funciona parcialmente, se puede llevar por fuera, no hay necesidad a lo mejor de un tratamiento residencial, es decir, de un internamiento. Se puede llevar con tratamiento psicológico y también psiquiátrico desde fuera, es decir, de forma ambulatoria. Pero esto va a depender mucho de la persona y también de la disposición que él tenga para realizar cambios. Porque hay momentos en donde, o hay pacientes en donde sí pueden dejar de consumir. La cuestión es que no quieren por los beneficios que obtienen del consumo. Es decir, se divierten más con el consumo de alcohol, entre comillas, se divierten más. O simplemente es un hábito que ellos ya adoptaron. Es decir, como es viernes y el cuerpo lo sabe, es decir, que simplemente lo utilizan como un estilo de vida. Entonces, todo dependerá de la persona. Recuerden que también depende de la frecuencia, la cantidad y el para qué lo utilizan, el consumo. Entonces, de eso dependen muchas cosas, pero sí hay que estar atentos para identificar cuándo esto ya se convirtió en un problema. Y pues también obviamente para prevenirlo, ya que posteriormente esto se puede hacer más grande y pues obviamente las consecuencias pueden ser mayores. Así es que si inician o si ustedes detectan que hay algún familiar de ustedes o alguna persona cercana a ustedes que inicia a tener un problema, pues creo que se puede intervenir antes de que esto se convierta en algo peor y que tengamos que recurrir a un tratamiento de otro tipo, a llegar a un internamiento o pues a algo peor. Entonces, está en ustedes.